A ver, entonces decíamos que cada objeto se da en un tiempo determinado, de manera que ese objeto pues es un objeto 1. Ajá. Luego tenemos un tiempo 2, en donde yo regreso a ver ese objeto, asumo que es el mismo, ¿no? Salgo del cuarto, voy a preparar café, ajá. Cuando regreso, en el tiempo 3, ajá, vuelvo a ver taza de café y asumo que el objeto 3, el objeto 2 y el objeto 1 son el mismo objeto, que hay identidad en el objeto. Ajá, posteriormente salgo del cuarto, voy a servirme café porque pues ya está en la cafetera listo. Ajá, entonces regreso con la cafetera y es otro tiempo, claramente es otro tiempo. Abandono el cuarto, regreso, voy a la cocina, regreso y es el tiempo 4. Y entonces es otro objeto. Entonces, la pregunta es, ¿qué justifica mi creencia de que el objeto 1 en el tiempo 1, el objeto 2 en el tiempo 2, el objeto 3 en el tiempo 3, el objeto 4 en el tiempo 4, es el mismo, ¿no? Cuando pues lo que tengo son distintas impresiones. Tengo distintas impresiones del objeto. En este caso, este. Aprovecho para darle un trago a mi café. La pregunta es, ¿qué justifica la identidad del objeto? La permanencia en el tiempo, su persistencia, su continuidad, su unidad. Ajá. Hume, si ustedes pudieran echarle un ojo con detalle a ese capítulo que es bastante largo, hace algunas distinciones entre continuidad, permanencia, persistencia, unidad, ajá, pero bueno, vamos a tomarlas a grandes rasgos como sinónimos. La idea es que el objeto es idéntico a sí mismo a través del tiempo. Esta creencia, dice Hume, bueno, pues como les decía hace un momento, Cintia, es una creencia, una idea compuesta, y esas dos ideas simples, permanencia, identidad, unidad y existencia independiente del objeto, pues no contamos con impresiones de ella, no contamos con impresiones sensibles, correspondientes, simples, de estas ideas que parecen ser ideas muy, muy básicas, muy fundamentales, ideas simples también, es decir, singulares, ¿no? Bueno, entonces, lo que podríamos hacer sería pues pensar que a lo mejor dependen de un principio de la razón, ¿no? Un principio de la razón, es decir, a lo mejor como otra vez poniéndonos como abogados del diablo, que a lo mejor son ideas innatas, ¿no? Ideas innatas, ¿no? Que no tienen una justificación a posteriori, sino una justificación a priori. ¿Y de dónde podrían provenir o de dónde se podrían deducir? Pues del principio de identidad. ¿Qué dice el principio de identidad? Pues A es igual a A es igual a, ¿sale? Bueno, eso puede ser el caso, puede ser una respuesta interesante. A es igual a, sí, pero lo que yo estoy diciendo, dice Hume en un momento dado, lo que yo estoy diciendo es el principio que dice A es igual a través del tiempo. ¿Sí? Yo puedo sostener que es un juicio analítico, que A es igual a o que el objeto es idéntico a sí mismo en el mismo instante del tiempo, en un momento, en un instante del tiempo, en T1, por ejemplo. ¿No? El objeto 1 es el mismo, es idéntico a sí mismo en T1, pero no puedo decir lo mismo respecto del paso del tiempo, de mi percepción fragmentada y discontinua del objeto en el tiempo. Eso ya no lo puedo decir. Es el principio que dice, todo objeto es el mismo, todo objeto es idéntico a sí mismo, o A es igual a A. Ese es un juicio analítico. ¿Qué quiero decir? Si lo escribo, lo pongo en la pantalla, todo objeto es idéntico a sí mismo. Ajá. Puedo ver que el predicado está implícito en el concepto de sujeto, ¿no? El concepto de objeto, perdón. Todo objeto es idéntico a sí mismo. ¿Ah? La identidad es una propiedad analítica, ¿sí? Pero el principio que está examinando Hume es
todo objeto es idéntico a sí mismo a través del tiempo. Es diferente, ¿no? Entonces, si el predicado, en este caso, el predicado de este juicio es el mismo a través del tiempo, eso ya no es un juicio analítico, ya no es un predicado implícito en el concepto de objeto. ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta clave. ¿Por qué? Bueno, pues porque puedo percibir, puedo concebir, puedo imaginar un objeto en constante cambio sin que eso implique una contradicción, ¿sí? Sin que ello implique una contradicción, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo, pues lo retomamos de Descartes, ¿no? Podemos perfectamente concebir la cera como un objeto duro, opaco, sin olor a miel, no sé qué, ¿no? Sólido. ¿Ah? En T1 lo acerco a una vela, a la llama de una vela, y en T2, T3, T4 van pasando una serie de cambios, de modo que en T4 es completamente distinto de cómo fue en T1. No hay contradicción absoluta, ¿no? De ninguna forma hay contradicción ahí. Es posible concebir un objeto que cambia a través del tiempo, sin caer en contradicción, sin duda. Entonces, ese principio, el principio que dice, todo objeto es idéntico a sí mismo a través del tiempo, no es un juicio analítico, ¿no? Es algo que aprendemos en la experiencia, ¿no? Es algo que aprendemos en la experiencia. Entonces es un juicio sintético. ¿Ah? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Es un juicio sintético? A ver, pruébalo. Pues sí, mira, pues yo tengo mi taza aquí, atrás de la computadora, y la dejo ahí, ya no la veo, ¿no? Y ahora estiro la mano, y aquí está otra vez, ahí está, es la misma. Bueno, pues el problema es que ya se pueden imaginar, ¿no?, la cara de Hume. No puedes apelar a la experiencia para validar este principio porque cometes petición de principio. No puedes apelar a la experiencia empírica, a la experiencia particular, porque estás asumiendo desde el principio que es el mismo objeto. Cuando yo estiro mi mano, regreso y te digo, mira, aquí está, es el mismo. En realidad eso no es una prueba, no es una evidencia, es dar, por supuesto, el principio de identidad del objeto a través del tiempo. Entonces, bueno, si no es analítico y tampoco es sintético, bueno, pues ¿qué es? ¿No? Bueno, como ya les dijo hace un momento Cintia, es una propensión, es una tendencia, es una inclinación natural. No se puede probar empíricamente, no se puede probar racionalmente, no se puede probar, ¿no? Sin embargo, es una idea, es una creencia que está justificada por naturaleza, es decir, es una creencia que nos permite sobrevivir, subsistir, nos permite el buen curso de nuestras acciones en la vida, etc. ¿Vale? Es automática, es irreflexiva, es inmediata, ¿no? Si ponemos mediación, si ponemos reflexión de por medio, diríamos, no, pues no se puede probar, pero es algo inmediato, no, no es algo, digamos, no hay justificación, no hay razones, no hay un argumento que me permita decir por qué el objeto es el mismo a través del tiempo. Esa es la cuestión. Es una idea también, o es una creencia, más bien es una creencia que no está justificada racionalmente. ¿Cuál creencia? La de que el objeto es el mismo a través del tiempo, ¿no? Las ideas de identidad del objeto, de permanencia o de unidad del objeto, no tienen justificación racional, ¿no? No se desprenden de un principio analítico a priori en la mente, ni tampoco se desprenden de la experiencia. Entonces, ¿de dónde se desprenden? De la imaginación. Es la imaginación la que conforma, ¿ah?, la continuidad del objeto, ¿no?, como veremos ahora mismo. Bueno, intentaré hacer. Lo que hace la imaginación es esto. Bueno, mucho más bonito que lo que yo estoy haciendo, ¿no? Darle continuidad al objeto, ¿sí? Darle continuidad al objeto. Aun cuando no lo percibamos,
La imaginación conforma la continuidad del objeto en el tiempo. ¿Es Dios? No. No necesitamos a Dios. Solo necesitamos principios naturales. Principios naturales, automáticos, irreflexivos, inmediatos, involuntarios. Es una ficción de la imaginación. ¿Qué quiere decir? Que es una ficción de la imaginación, quiere decir que es una construcción de la imaginación. ¿Con base en qué construye esta identidad, esta unidad del objeto de la imaginación? Bueno, con base en los principios que justamente hace un momento Cintia mencionó. El principio de semejanza, yo puedo decir que este objeto que tengo ahora ante mí es semejante al que tomé en T1 un momento antes, o que tomé cuando fui a la cocina y jalé de la alacena mi taza de café. Es semejante, no puedo afirmar la unidad. La semejanza sí, la semejanza es un principio innato, es un principio formal de la imaginación. Acuérdense, la imaginación está conformada por estos principios, la semejanza. Ajá. Y la causalidad es muy importante también. ¿Por qué la causalidad? ¿Ah? Bueno, pues porque la causalidad, acuérdense cómo la define Hume, como ir de lo presente a lo no presente, de lo presente a lo no presente. ¿Ah? Lo que no está presente es el objeto cuando no lo percibo. No lo percibo, no lo observo. Pues conformo con base en mi recuerdo, con base en la semejanza, con base en las impresiones presentes, lo no presente. ¿Sale? Lo presente es esto, ahora. La tengo ante mí. La pongo atrás de la computadora, ya no la veo. ¿Sale? Sin embargo, estoy conformando su unidad en mi imaginación. Es lo no presente. La unidad del objeto es justo eso, algo que no está presente a los sentidos. Si estuviera presente, pues sería lo inmediato, lo observado. Pero nuestra experiencia no es así. Nuestra experiencia no es de tener todos los objetos siempre con nosotros, ¿no? Si temiéramos que nuestra computadora desapareciera después de que abandonamos el cuarto, jamás la dejaríamos. Estaríamos así, ¿no? Abrazados a ella, o la llevaríamos todo el tiempo con nosotros, porque, bueno, pues si no se puede probar que es la misma o que existe con independencia de nosotros, pues ¿cómo la voy a dejar ahí? No, 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 no. No es una cuestión como de volverse loco. Es una cuestión de darse cuenta de los límites del razonamiento. El problema de fondo es que el razonamiento, la razón, la lógica, tienen límites, ¿sí? Tienen límites, tienen alcances, ¿no? Y no alcanza la lógica, no alcanza la teoría, no alcanza el razonamiento, la justificación, como se consideraba en esa época, para poder decir que esta creencia estaba racionalmente justificada, ¿sí? No es la razón la que nos promueve a pensar que los objetos son los mismos a través del tiempo. Es nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra naturaleza animal. ¿No? Instintos, propensiones, inclinaciones, pasiones. ¿No? Estoy tomando como sinónimos todas estas. Si a ustedes les interesa más adelante pues, hacer una maestría en estas cosas, van a ver que hay distinciones entre pasiones, inclinaciones, tendencias, propensiones, como por ejemplo se ofrece en los cursos pues justamente, ¿no? De filosofía de las afecciones o filosofía de las pasiones. Hay un artículo por ahí de Alejandro Tomasini, donde hace distinciones muy sofisticadas, muy importantes. Pero por ahora simplemente los voy a tomar como sinónimos. Son lo no racional, ¿no? Estas tendencias, inclinaciones, pasiones son no racionales en la medida en que no se pueden equiparar con argumentos lógicos. Sí, hay manos levantadas. Osmar, vi que habías levantado la mano. Sí, pero yo tenía una duda, y de hecho es parecido Adelante. a lo que había preguntado ya un compañero en la clase pasada. Bueno, si tanto el objeto como el sujeto no se identifican consigo mismos, pues tampoco lo haría el tiempo, ¿no? Y bueno, si el tiempo presente no se identifica consigo mismo, pues hay como una pequeña, o sea, me causa ruido cuando la causalidad
es ir de lo presente a lo no presente cuando el presente no se identifica consigo mismo, ¿no? Entonces, como que ese pequeño como está vago, ¿no? O sea, como hay una causalidad definida como lo presente si no hay presente como tal, ¿no? Como que está un poco raro. ¿Cómo podríamos esclarecer esa parte? Ok, bueno, más o menos, a ver si entiendo. Ajá. Em, el tiempo es una forma, ¿no? El tiempo es una condición formal. Ajá. Eh, Estoy de acuerdo en que puede entenderse como una sustancia, como algo que transcurre, pero ese transcurrir mismo es el tiempo. Es decir, el objeto se concibe en el tiempo. Ajá. Entonces, ¿cómo les diré? La unidad del tiempo, ajá, es también una construcción o una abstracción, ajá, que realiza la propia imaginación. Ajá. Como les decía yo, o le decía al compañero la clase pasada, la noción de unidad, la noción de persistencia, la noción de continuidad es una construcción para Hume siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque nada es permanente, ¿ah? Nada es continuo. ¿Ah? La experiencia, toda ella es discontinua. ¿Ah? Así que al ser de esta manera, la forma en la que Hume argumenta, la unidad del tiempo, no es que el tiempo no sea idéntico a sí mismo, eh, digamos, en T1, T1 es idéntico a sí mismo en ese momento, pero son lapsos distintos. ¿Ah? ¿Qué es el tiempo? ¿Ah? ¿Qué es el tiempo? El tiempo son los sucesos sucediendo. ¿Sí? Son los sucesos sucediendo. El tiempo es eso. ¿Ah? No puede haber distinción, al menos en Hume, y después vamos a ver en Kant, ¿ah? Entre los sucesos y el tiempo como algo distinto. Entonces, bueno, eh, los objetos, los eventos, los sucesos, se dan en el tiempo. ¿Ah? No se podría separar. La unidad del objeto, ¿ah? Corresponde, tendría que ver también con la unidad del tiempo. ¿No? Y la unidad del tiempo y la unidad del objeto al mismo tiempo son construcciones de la imaginación. ¿No? Tan es así que la crítica de Hume a la identidad personal va en la misma dirección. Cuando Hume se refiere al problema del objeto, se refiere al tiempo externo, al tiempo de los objetos, al tiempo de, ¿sí? En donde se dan los fenómenos, los sucesos, la lluvia, amanece, ¿no? Anochece. Cuando se refiere al sujeto, ¿no? Cuando se refiere al problema de la identidad personal, lo que está de por medio pues, es el tiempo interno, ¿no? El tiempo interno. Entonces, en los dos casos, el tiempo está conformado por las experiencias, pero la unidad del objeto y la unidad del tiempo y la unidad del sujeto, por supuesto, son unidades que no pueden comprobarse, no pueden verificarse. ¿No? Si le preguntáramos a Hume, muéstrame que el tiempo es una unidad. No, pues yo ¿para qué hago eso? ¿Por qué querría yo hacer eso? ¿No? El tiempo es una construcción también. La unidad del tiempo es una construcción. Los tiempos distintos se dan de acuerdo con objetos y con fenómenos, ¿no? Ya sea objetivos o subjetivos. ¿No? Puedo decir, pues, entonces, que el tiempo, en el caso de Hume, está, es un haz también, ¿no? Un haz de percepciones distintas. Como a lo mejor alguien ha de estar pensando así como la metáfora del río en Heráclito, que está transcurriendo, nada permanece. Y la unidad del tiempo, pues es algo que nosotros ponemos, nosotros proyectamos. ¿De qué forma lo hacemos? ¿De forma racional? No. De forma absolutamente intuitiva, instintiva, natural. ¿No? No se puede probar. No se puede probar. Tendrías que encontrar la impresión correspondiente a la idea de unidad del tiempo. ¿Dónde? ¿Cómo? Todos los tiempos son distintos, todos los tiempos son diferentes. Un segundo respecto del otro es diferente.
¿Dónde podría yo encontrar la idea de unidad del tiempo, de persistencia del tiempo, de continuidad de unidad del tiempo? ¿No? Es nuevamente este carácter en Hume de una necesidad natural, de una necesidad fisiológica, de una necesidad biológica, pues de carácter, pues en términos sí, de un carácter de animalidad, ¿no? Que se requiere para que la vida en general, ¿no? La vida animal, la vida humana, tenga alguna dirección, algún sentido. Es una propensión que un siglo después, Darwin diría, pues es una propensión que nos permite la supervivencia, ¿no? Es una propensión que nos permite ser eh, más aptos, ¿no? En fin, bueno, pero esa es la idea, ¿sí? Cada vez que nos encontremos en Hume con el problema de la unidad o de la identidad, la respuesta va a ser la misma. La unidad o la identidad de objeto, sujeto, tiempo, espacio, son construcciones de la imaginación. ¿Sí? Son construcciones de la imaginación, son ficciones de la imaginación, pero además ficciones no en el sentido, pues así como de Julio Verne, ¿no? Que escribió ficciones. No. Son ficciones que tienen un carácter necesario, ¿no? Que tienen un carácter que tienen una validez de carácter natural, ¿no? No una validez teórica, ¿no? El teórico estaría muy decepcionado. Bueno, Kant va a estar muy decepcionado con una explicación así. Y la validez que encuentra Hume es una validez de carácter natural, es una validez naturalista. Necesitamos la unidad del tiempo, necesitamos la unidad del espacio, necesitamos la unidad del objeto, necesitamos la unidad del sujeto. ¿No? ¿La podemos probar? No. ¿No? Kant va a pensar, bueno, pues es un empirismo muy rudimentario, ¿no? Vamos a ver por qué más adelante, en unas clases vamos a ver por qué, ¿no? Pero pues sí, más o menos esa es la idea. Sí, Tomás, adelante. ¿Qué tal, profesor? Ahorita que menciona a Kant, como que me causa ruido esto que dice que la unidad del objeto es una constitución del sujeto para Hume, ¿no? Pero como que siempre es, bueno, al menos a mí, el semestre pasado que vimos un poco de Kant, es el objeto para él también es propio como el sujeto, ¿no? O sea, el sujeto es claro, el objeto. Entonces, absolutamente. Pero hay una diferencia fundamental, una diferencia clave entre cómo lo plantea Hume y cómo lo plantea Kant. La unidad del objeto, así como la unidad del sujeto, o la unidad del tiempo, o la unidad del espacio, para Hume son construcciones, son ficciones de la imaginación y están justificadas naturalmente, es decir, en relación a que son creencias necesarias para la vida. ¿Vale? En Kant, como vamos a ver durante este semestre, en Kant, la unidad del objeto, la unidad del sujeto, la unidad del tiempo, la unidad del espacio son condiciones a priori y no provienen de la imaginación. Son condiciones a priori para explicar la ciencia, para explicar no la vida humana, no la posibilidad de que los seres humanos lleven a cabo sus acciones bien adecuadamente, no, para poder explicar el carácter universal y necesario de las leyes de Newton. La idea es que con un modelo como el que nos ofrece Hume, no se puede explicar el poder predictivo, el poder como nunca antes en la historia de la filosofía y de la ciencia se había encontrado. Algo como eso no se puede explicar, porque el propio Hume dice, estos principios son tan contingentes como el que más. Y una epistemología así no es suficiente ni consistente para poder explicar la maravilla de las leyes de Newton. ¿Cómo son posibles las leyes de Newton? Esa es la pregunta. Entonces sí hay una diferencia. Es cierto, el objeto va a depender del sujeto en Kant, pero no desde un punto de vista natural. Va a depender desde un punto de vista estrictamente lógico. La unidad del tiempo no va a depender también, por supuesto, del sujeto, pero no desde un punto de vista psicológico, sino desde un punto de vista estrictamente lógico.
¿no? Ya lo vamos a ver, no se desesperen. En realidad hay una diferencia así, una línea así muy delgadita, ¿no? O sea, sí realmente, ¿no? Pero al mismo tiempo es una diferencia, ¿no? Muy significativa, ¿no? Ajá. La base de todas estas unidades, en el caso de Hume, es, pues sí, una base no racional, una base instintual. En el caso de Kant no puede ser así, ¿no? Si bien hay algo de cierto en lo que dice Hume, ahí no puede parar la historia, no puede ser esa la epistemología a la que podemos llegar haciendo un análisis del sujeto. Debe ir un poco más al fondo. Ajá. Lo vamos a ver, pero sí, lo vamos a ver. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, ninguna. A ver, sí, adelante. ¿Quién dijo yo primero? Sí, disculpe. A mí no Sí. me quedó claro cómo es esto de que Hume dice que el espacio, bueno, la unidad del espacio es producto de la imaginación. Bueno, en ese aspecto no he entendido. En el tiempo y el sujeto sí creo que me queda claro, porque es algo que pone la imaginación, pero en el espacio todavía no lo entiendo. Ok, muy bien. Esa es mi duda. Vamos a suponer, sí, cómo no, vamos a suponer lo siguiente, fíjense muy bien. Ajá. Tradicionalmente se piensa que los espacios, los distintos espacios en los que habitamos, los espacios, por ejemplo, ustedes en donde están, su cuarto, no sé, el comedor, donde se encuentren, se distinguen de otros espacios, ¿de acuerdo? ¿No? Los espacios distintos o la suma de estos espacios constituyen la unidad del espacio, ¿no? En donde de lo que se trata pues, es de decir que hay un único espacio, como una única sustancia. ¿No? Las distinciones vienen después, las distinciones, las partes, las formas en las que distinguimos o partimos el espacio son a posteriori, pero el espacio como una unidad pues es uno, ¿no? Es eso, continuo. La pregunta de Hume, esa es la forma en la que, por ejemplo, en física se habla, ¿no? El espacio absoluto, ¿no? La pregunta de Hume es, pues, díganme de dónde viene esa creencia, ¿no? Si el espacio es uno, pues díganme de dónde proviene la impresión sensible correspondiente a la idea de unidad del espacio, ¿no? Y la respuesta va a ser, pues no la hay, ¿no? Porque en nuestra experiencia fenoménica, lo que encontramos son múltiples espacios. Entonces, ¿de dónde viene la idea de unidad del espacio? ¿Es una idea lógica? La ciencia te va a decir, sí. La unidad del tiempo también. Son requerimientos para la física de Newton, por ejemplo, ¿no? Lo que trata de decir Hume, en el fondo, es que la unidad del espacio y la unidad del tiempo son principalmente requerimientos naturales. ¿No? Construcciones también del sujeto, de carácter completamente instintivo, ¿no? ¿Sale? Cuando abandono este lugar, voy a la cocina por café y regreso, asumo que este cuarto es mismo, y asumo que hay una identidad de este lugar. Implícitamente afirmo que el espacio también es idéntico, ¿no? Que hay una continuidad. La pregunta de Hume es, ¿y cómo puedes probar eso? La respuesta es, no se puede probar. Sí se puede decir que es semejante, ¿no? Habitamos en la semejanza. Lo que no se puede probar, y no podemos evitar pensar que es así, es la unidad, ¿no? La identidad del espacio. En fin, bueno. ¿Alguien más había levantado la mano? Eran dos manos. Sí, yo. Falta una.
¿Quién es yo? Rodrigo. Ajá. Rodrigo. Bueno, pues nada más tengo la duda en la existencia independiente del sujeto, en el problema del objeto. ¿Cómo Ok. le hace Kant Hume para descartar la posibilidad demostrativa, bueno, el conocimiento demostrativo? Es que es a priori, sí, bueno, la respuesta, vamos a ver, cuando él ofrece su respuesta contra el idealismo, que es en el fondo una respuesta al problema del mundo externo, va a dar un argumento de carácter trascendental, como es su propuesta, para poder demostrar que la existencia del objeto es la existencia independiente del objeto no es, ¿cómo es? Bueno, se requiere de manera necesaria, pero no se puede probar tampoco, ¿no? Es decir, también es un juicio sintético a priori, pero lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Vamos a terminar de ver esto y vamos a empezar con el primer prólogo de la crítica de la razón pura. Bien, voy a pasar al segundo problema, el problema de la identidad personal, para poder ya entrar en el prólogo, el primer prólogo de la crítica de la razón pura, como es nuestra intención el día de hoy. Bueno, había yo señalado en la clase pasada, al final de la clase pasada, que este problema del objeto, ¿no? de que la continuidad del objeto no puede demostrarse en la experiencia, pero tampoco puede demostrarse racionalmente, la unidad del objeto, su continuidad en el tiempo, ¿no? Su persistencia, su permanencia, no puede probarse en la experiencia, ¿no? Todavía, aunado a ello, Hume plantea que incluso tampoco se puede probar que el sujeto sea el mismo a través del tiempo. Es decir, la identidad del yo, este es un 2, pero debería ser un 2. La identidad del yo no puede probarse. Qué difícil es escribir con el mouse. Es un hecho que S cree que en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3, en el tiempo 4, S cree que es el mismo en estos distintos lapsos del tiempo. S1, S2, S3, S4. Es un hecho. El problema es que no lo puede probar. La idea de yo, la idea de sujeto, la idea, pues sí, de mí mismo, implica una serie de ideas simples, es una idea compuesta, de las cuales pues podemos encontrar relaciones analíticas, algunas de esas ideas con otras, ¿no? Por ejemplo, que el yo tiene un cuerpo, que el yo está en el tiempo, que ya, etc. Pero hay un par de ideas que Hume reconoce, que Hume encuentra que no pueden probarse en la experiencia. Y esas son, pues la identidad del yo a través del tiempo. No la identidad del yo en un momento, en un instante del tiempo. Eso pues es A igual a A, ¿no? Como en el caso del objeto. Lo que no puede probarse es que S1 y S2 sean el mismo. Es un hecho que yo lo creo. Pero lo que no puedo probar es que S1 y S2, estando en tiempos distintos, sean el mismo. Como les decía, yo puedo recordar, puedo utilizar la memoria, decir, bueno, pues lo que hice cuando tenía 3 años, cuando tenía 5, cuando tenía 4, así, ¿no? Recordar episodios, ¿no? La memoria episódica. Y este argumento que ofrece Locke, por ejemplo, ¿no? Que se conforma la identidad personal a través de la memoria episódica, Hume simplemente pues, lo hace, creo yo, que lo hace pedazos, diciendo, pues, cuando tú recuerdas algo que te ocurrió en el pasado y dices que ese al que le ocurrió en el pasado eras tú, estás asumiendo el principio, no lo estás probando.
¿no? Estás asumiendo que tú eres, ¿no? Que te pasó a ti, ¿no? Pero no estás probando la identidad personal, le estás dando por supuesto. Híjole, ¿no? Entonces, no hay ninguna, dice Hume, ninguna impresión sensible simple que atraviese desde toda mi vida, ¿no? S1, S2, S3, S4, donde S1 son cuando tenía 10, cuando tenía 20, cuando tenía 30, así, ¿no? No hay ninguna impresión que atraviese permanente a la cual yo pueda referir la identidad personal, ¿no? La identidad del yo, la unidad del yo, ¿no? ¿Sale? Y otra idea que también está, pues es importante, ¿no? Me parece que es aceptada en la época de Hume, ¿no? Es que el sujeto es distinto del objeto y tiene una existencia independiente del objeto. ¿Ah? ¿En quién está pensando? ¿No? Bueno, pues en Descartes, pues ¿en quién más? ¿Por qué en Descartes, profe? Bueno, pues porque Descartes había dicho que la mente existe con independencia de los cuerpos, incluso de su propio cuerpo. Hay una independencia ontológica de la mente o alma, ¿no? De la mente respecto del cuerpo. Una independencia ontológica. Recuerdo el semestre pasado puse mucho énfasis en ese argumento, mucho. Entonces son dos sustancias distintas, la cosa pensante y la cosa extensa, al grado de que incluso el cuerpo, mi cuerpo, ¿no? Es contingente y la mente puede existir independientemente del cuerpo. No de los cuerpos, de lo que tengo alrededor, ¿no? Los objetos que veo, sino incluso con respecto a mi propio cuerpo. Existencia independiente del cuerpo. ¿Ah? Y la pregunta de Jiménez, ¿y cómo pruebo eso? ¿Cómo le hago para probar eso? No hay una impresión simple correspondiente a la idea de existencia independiente del sujeto respecto del objeto. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque mientras más examino en mi mente, ¿qué es lo que hace que yo suponga que existo? Lo que encuentro son objetos u otros sujetos, mis padres, mis amigos. ¿No? No los veo ahora, pero pues ustedes ahora que supongo que me están escuchando. ¿No? Entonces, todo el tiempo, la existencia del sujeto más bien parece al contrario, ¿no? Que depende de los otros objetos y los otros sujetos. Entonces, ¿de dónde viene esa idea de independencia de la mente respecto del mundo empírico y respecto incluso hasta de su propio cuerpo? Está súper raro eso, súper raro. Bueno, ¿de dónde podría provenir? ¿De dónde podrían provenir estas ideas? ¿De dónde podrían provenir estas ideas? Pues a lo mejor de un principio racional, ¿no? Un principio que diga algo así como el yo es idéntico a sí mismo, ¿no? La mente es idéntica a sí misma, ¿no? A es igual a A, ¿no? Sí, perfecto, ¿no? Pues eso se puede decir que corresponde con un principio lógico de identidad tal cual. A es igual a, ¿no? La mente es igual a sí misma, ¿no? El yo es idéntico a sí mismo, punto. Pero lo que yo estoy diciendo, diría Hume, lo que yo estoy planteando es la creencia en el principio que dice yo soy idéntico a mí mismo a través del tiempo. ¿No? En otras palabras, ¿no? Siguiendo el curso del análisis de Hume como lo hemos visto hasta ahora, el principio que dice yo soy idéntico a mí mismo a través del tiempo no es un juicio analítico. No es un juicio analítico. Ajá. El predicado, soy idéntico a mí mismo a través del tiempo, no está implícito en el concepto de yo. ¿No? Es algo de lo que me doy cuenta, o es algo de lo que me voy dando cuenta en la experiencia. ¿No? No es en lo absoluto, diría Hume, no es en lo absoluto contradictoria la idea de un yo que cambia a través del tiempo. De ninguna forma. Si esto es así,
¿no? Entonces, la identidad personal no es una propiedad implícita en el concepto de sujeto o de yo. Como causa, no está implícito en el concepto de suceso, ¿no? O como uniformidad no está implícita en el concepto de naturaleza o de curso de la naturaleza, ¿no? ¿Es posible pensar un suceso sin causa? Sí. ¿Caigo en contradicción? No. ¿Es posible pensar un cambio en el curso de la naturaleza? Sí. ¿Caigo en contradicción? No. ¿Es posible pensar un objeto que cambia constantemente? ¿Ah? ¿Caigo en contradicción? No. ¿Es posible concebir un sujeto que está cambiando constantemente en el tiempo? Sí. ¿Caigo en contradicción? No. ¿Desde dónde viene la identidad? ¿De dónde vendrá la identidad y esa idea de independencia? Bueno, ok. Vamos a ver. Si no es la razón, si no es un principio analítico, pues debe ser algo en la experiencia. Pero que en la experiencia me podría dar la base para suponer que soy el mismo, ¿no? Mis fotografías, voy a mi álbum, ¿no?, fotográfico y reviso desde que, ¿no?, toda mi infancia, toda mi adolescencia, así, ¿no?, cuando entré a la facultad, mis fotos, eso, mi memoria episódica, ¿no? Pues no, ¿no? ¿Por qué? Pues como acabo de decir hace un momento, cada una de esos episodios, cada una de esas estampas, ¿no?, ya sea pictórica o física, no es sino una petición de principio. Toda evidencia a favor del principio de identidad del yo, vamos a llamarlo así, el principio de identidad del sujeto, es se comete petición de principio, ¿no? No es evidencia, no es prueba, sino que estoy asumiendo aquello que quiero probar. Perfectamente posible que alguien llegue y diga, este soy yo en sus fotos, y no sea yo, no sea él, perdón. Es perfectamente posible. ¿No? ¿No? O que en su memoria, incluso, bueno, bueno, eso no es accesible a Hume en su época, pero es perfectamente posible que cuando yo recuerdo cómo me pasaron las cosas en el pasado, en realidad no ocurrieron así, ¿no? O no me ocurrieron a mí incluso, ¿no? Es perfectamente posible. Ahí está documentado, ¿no?, que en realidad la memoria construye, reconstruye, interpreta, ¿no?, a tal grado que a veces, bueno, puede ser que lo que digo que me pasó en el pasado no me ha pasado a mí realmente. Yo creo que sí. Entonces, ay, caray. La pregunta es, ¿qué es lo que conforma el yo? ¿No? ¿Qué es lo que conforma la identidad personal? Más bien, ¿qué es lo que justifica mi creencia? ¿No? ¿Qué es lo que justifica mi creencia en que soy el mismo a través del tiempo? No la puedo probar, acabo de decirlo, no la puedo probar racionalmente, a través de un argumento, a través de la lógica, no la puedo probar empíricamente, a través de una impresión que atraviese, ¿no? Mi cuerpo, por ejemplo, no es el mismo de cuando tenía 3, cuando tenía 5, cuando tenía 20, ¿no? Es decir, ha sufrido cambios, ¿no? Entonces, tampoco ha permanecido idéntico. Mi mente, tampoco, ¿no? Sigue cambiando, sigue transformándose todo el tiempo, ¿no? Así que esa impresión que le daría sentido a la idea de identidad del yo, pues parece no existir, ¿no? Parece no encontrarse en ningún lado, y mucho menos la impresión correspondiente a la idea de independencia del objeto. Pues no, sería también contradictorio, ¿no?, que pudiera haber una impresión de ese estilo, ¿no?, de la independencia de la percepción, perdón, de la independencia del objeto, ¿no? Porque si fuera así, pues sería una impresión, ¿no? No sería como, como Hume nos dice, ¿no? Entonces, la respuesta de Hume, ¿cuál es la respuesta de Hume? La respuesta de Hume es que el yo es como un escenario. El yo es como un escenario en donde transcurre la experiencia, en donde
se da la experiencia, como en el teatro, el escenario, en el escenario transcurre la escena, ¿no? Y el escenario, ¿no?, es eso, ¿no? Por decirlo así, el receptáculo, la forma, la condición formal en donde se da la experiencia. Pero, y si ustedes se acuerdan, inmediatamente Hume recapacita y dice, no, incluso esta metáfora no es suficiente porque el escenario además se está transformando también, no permanece, ¿no? El yo, como forma, dice, termina, concluye, ¿no? Hume, es un haz de percepciones, un flujo continuo de percepciones. Eso que llamamos yo no es algo permanente, sino es algo continuo, algo pues en continua transformación, en continuo cambio, es más bien discontinuo, ¿no? Y pues sí, no hay una unidad en realidad, ¿no? Sí, incluso él dice, ¿no? La metáfora o el símil, la imagen del teatro ayuda un poco a entender lo que trato de decir, pero es insuficiente porque el teatro parece que es algo que está permanente y no. No, ese escenario también está cambiando. El yo, en otras palabras, es su objeto. Si su objeto está cambiando, el yo también está cambiando. No hay nada que permanezca, no hay nada que permanezca, ni en el objeto, ni en el sujeto. Me acuerdo que hace algunos años, una compañera en la facultad en el salón de la Facultad de Filosofía y Letras me preguntó, bueno, ¿y para Hume hay algo que permanezca? Hay algo que permanezca, dice ya muy enojada, muy alterada. Me dijo, hay algo que permanezca en Hume. Y yo dije, pues sí, hay algo que sí permanece. ¿Qué? Me dijo, pues las tendencias, las propensiones, estos instintos. Están ahí presentes, automáticamente y reflexivamente, inmediatamente. No los calculamos, no los medimos, no los determinamos de ninguna forma. ¡Pac! Aparecen inmediatamente, son como estos lentes, ¿no? Están ahí. Todo lo demás, ¿no?, está en continuo cambio. ¿Qué es el yo? Entonces, en realidad, ¿sí?, su experiencia. ¿Y qué es la experiencia? Bueno, pues, lo percibido por el yo. Es simplemente lo que podemos decir. Entonces, ¿de dónde viene la idea de unidad? ¿No? ¿De dónde viene la idea de unidad? Bueno, pues otra vez, ¿no? Lo que nos dice Hume es que la imaginación humana conforma la continuidad, le da forma, establece la continuidad del sujeto a través del tiempo, ¿no? También me acuerdo, esto ya no se lo dije, también me acuerdo, una vez también alguien me dijo, diga profesor, ¿y qué tal que es aquello que le da unidad al sujeto es la conciencia de sí mismo? ¿No? Y me parece que incluso Hume lo menciona. Yo le dije, bueno, eso es algo que es interesante, ¿no? La conciencia de mí mismo, yo puedo ahora mismo tener conciencia de mí mismo de que estoy dando la clase, pero la conciencia de mí mismo no es plena y perfecta, no está todo el tiempo, no atraviesa todo el tiempo, ¿no? No es permanente, ¿no? ¿Sí? Alguien consciente de sí mismo a través del tiempo, todo el tiempo. No, también es fragmentada y discontinua, ¿no? No todo el tiempo somos conscientes de nosotros mismos. Ay, ¿no? Y me acuerdo mucho de un alumno, no voy a decir su nombre, que ahora es profesor de la Facultad de Filosofía. Cuando fue mi alumno, pues yo daba historia de la filosofía, justo estaba hablando de esto. Estaba así también se veía muy desesperado, si es que no puede ser, o sea, me dijo, ¿no? Yo sé que soy el mismo. Y yo le dije, sí, pues todos podemos tener la misma creencia, podemos tener la misma suposición. El reto de Hume consiste en probarlo.
Entonces, yo creo que estaba pues muy sorprendido realmente. Es un argumento, híjole, muy poder. Bueno, sí, los de causalidad y de la inducción son argumentos sorprendentes, son, pues yo diría, paradigmáticos, son impresionantes. El de la identidad personal, otra vez de la unidad, de la continuidad, ¿no? Ajá. La unidad del espacio, la unidad de la naturaleza, la unidad de la experiencia, parecen ser no tan problemáticos, pero cuando te refieres a la unidad del yo, entonces sí surgen todos los problemas. ¿Sí? He encontrado así muchos alumnos que bueno, pues se ven no solo sorprendidos, sino afectados realmente. Y eso me lleva también, asumiendo que yo era el mismo hace años. Hace años que di este curso, estaba hablando de este mismo tema, ¿no? En una escuela de psicología, en una escuela de psicoanálisis, que es todavía una escuela de psicoanálisis freudiano. ¿No? Estaba dando la clase a un grupo de maestría en psicoanálisis, en terapia psicoanalítica se llama. ¿No? Terapia psicoanalítica. Eran alrededor de 12 alumnos, entre alumnos y alumnas, ¿no? Entonces, pues mientras yo estaba exponiendo, cuando expuse lo del objeto, pues todos... Pero cuando empecé a exponer lo del sujeto, y estaba yo volteado escribiendo estas letras S, ¿no? En el pizarrón, empecé a oír así mucho ruido atrás de mí, ¿no? Y que se comentaban y hablaban, y cada vez más fuerte, mientras yo decía, el sujeto es fragmentado y discontinuo, ¿no? Y la imaginación es la que conforma la unidad. Pues empecé ya a oír demasiado ruido, entonces volteé y los vi, y todos estaban así hablando entre ellos, y dije, oh, pues que no están poniendo atención, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Les dije, ¿qué pasa? ¿Por qué están así? Y me dijeron, no, pues es que esto que nos está diciendo Jim es increíble, es sorprendente, ¿no? Y yo dije, sí, a ver, ¿por qué? Pues porque nuestra disciplina, ¿no? Lo que nos dicen es que la unidad es lo primigenio y que los problemas están en reconformar, reconstruir, reconstituir la unidad del yo, ¿no? Es en donde pues, encontramos los padecimientos, las enfermedades mentales, los accidentes, ¿no? Se pegan en la cabeza, etcétera. Pero lo que nos está diciendo Hume es todo lo contrario de lo que nos han enseñado. ¿No? Y yo dije, wow, maravilloso, ya lo entendí, ¿no? Está súper, eso está súper, ¿no? Es exactamente. La unidad es una construcción, es una construcción, ¿no? En el caso de Hume es una construcción inmediata, pero frágil. Es una construcción inmediata, natural, automática, pero finita, es decir, contingente, es decir, podría no darse, o hay casos en los que podría no darse, claro. Y entonces esos alumnos de ese curso de terapia psicoanalítica, pues esos estaban muy sorprendidos porque entonces, como me lo dijeron, era lo sano, ¿no? Así como ellos lo entendieron, es el aspecto natural, pues, está en la fragmentación y la unidad, como lo presenta Hume, pues es un logro, ¿no? Es como pues sí, eso, una ficción, una construcción. Y eso explica pues todos estos padecimientos, ¿no? Yo dije, wow, pues sí, ¿no? Ya, con eso dije, me di así por satisfecho ya. Dije, wow, ¿no? Sí, lograron integrar a algo, ¿no? Sí. En efecto, ¿sí? La unidad del yo, ¿no? Hasta un cierto punto de discusión de psicoanálisis, ¿no? Parece ser o parecía ser algo no problemático, ¿no? Solo resulta problemático en los casos en donde el sujeto tiene un padecimiento, una enfermedad mental. Y diría Hume, pues no, se está expresando justo lo natural, ¿no? Justo todo lo contrario, ¿no? Esa disunidad, ¿no? Esa no unidad, ¿no? que teóricamente no se sostiene y que prácticamente o desde el punto de vista natural es elemental, ¿no? Es elemental, es fundamental para la vida, para todo. Si el sujeto no fuera una unidad,
no habría responsabilidad moral, por ejemplo, ¿no? Si yo voy y le pego a alguien en la calle y luego él viene y me dice, oye, porque es que no, es que yo el que era en T1 ahora no soy yo el mismo en T2. O sea, que la unidad está supuesta, ¿no?, en todas partes, ¿no?, pero no se puede probar, ¿no? Y todavía sigue siendo él. Bueno, dentro de todos los enigmas que nos plantea Hume, todos los problemas que tienen que ver con la finitud de la razón, de la lógica, de la argumentación, ¿no? Sigue siendo uno de los grandes problemas. Todavía hasta hace unos años han seguido escribiendo acerca del problema de la identidad personal y teorías de la persistencia, teorías de la ficción, de la, ¿cómo se llama?, simulación, ¿no?, teorías contextualistas, o sea, en fin. Alguien levantó la mano. Adelante. Hola, profesor. Habla José Luis. Me parece interesante esta anécdota que menciona sobre la escuela de terapia psicoanalítica. ¿Sí? Estaba recordando que en las enseñanzas del francés Jacques Lacan existe esta idea de que la unidad del sujeto es imaginaria y se produce Exacto. cuando el bebé se da cuenta de que su reflejo es unitario, pero su cuerpo no tiene control de él, entonces es parcial. Entonces, para ellos el sujeto está barrado, es como inconsistente, como un uno, pero un uno roto, por así decirlo, Sí. y que por eso la unidad es imaginaria. Entonces, es interesante porque incluso pareciera Sí. que por su disciplina pueden entender más intuitivamente que otras disciplinas esta noción humeana. Absolutamente. En efecto, sí. Lacan, respecto de Freud, sí tendría esa diferencia. En efecto. Ahora, algo que quisiera yo enfatizar ahora o mencionar ahora. ¿Qué estamos entendiendo por imaginación? A lo mejor hasta ahora es el momento adecuado, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por imaginación? A ver si tú que ahora mencionaste a Lacan, ¿no?, nos puedes ilustrar un poco a ese respecto, pero en el caso de Hume, la imaginación es la facultad de los principios, es decir, una facultad normativamente articulada, que tiene que ver con principios naturales, con estas propensiones naturales, tendencias, instintos, ¿ja?, y se distingue, en el caso de Hume, de la imaginación del artista. No es la misma. La imaginación del artista, la imaginación del literato, del que pinta, del músico, del artista en general, no es la misma que esta. Esta imaginación es la imaginación desde el punto de vista epistemológico. Es decir, bueno, desde el punto de vista naturalista que impacta el conocimiento, que tiene que ver con el conocimiento, ¿sale? Hume distingue, por si a lo mejor alguno estaba pensando así como, la imaginación, sí, la imaginación del poeta. No. Hume distingue entre imaginación y fantasía. Y dice, la imaginación es esta facultad natural, anclada en principios o articulada por principios naturales. La fantasía, en cambio, o yo llamo o entiendo fantasía, en cambio, a esa imaginación creadora, creativa del artista. Ese es diferente. ¿De acuerdo? La facultad que nos permite establecer hipótesis sobre lo que va a ocurrir o explicaciones sobre lo no visto, esa es la imaginación. La fantasía, en cambio, nos permite crear, constituir historias, elaborar abstracciones, qué sé yo, para otra tarea también muy importante de los seres humanos, que es el arte, ¿no? Pero no es la misma facultad, ¿no? Entonces, imaginación y fantasía. Cuando dice Hume, estos principios que acabo de mencionar, el principio de identidad del objeto, el principio de identidad del sujeto, son principios constituidos o articulados por la imaginación, no nos estamos refiriendo a la imaginación del artista, no nos estamos refiriendo a la imaginación artística. ¿Por qué? Porque es creativa, ¿no? Esta es creativa, la fantasía es creativa, mientras que la imaginación para Hume es ¿cómo decir? Es moldeada, ¿no? Es determinada, ¿no? Sí, pues sí,
no es en ese sentido de creación artística, ¿no? Sí, yo me imagino, yo tengo la sensación de que en general Lacan y los filósofos utilizan la palabra imaginación de una manera más, no sé si decirlo, ingenua o etimológica, Sí, o sea, relacionándola con la idea de imagen, o sea, estoy de acuerdo, nosotros en el uso rutinario decimos imaginación para hablar de pensamiento lateral, creatividad, etc., ¿no? Sí. Para Hume es una imaginación, yo me imagino que por su modelo empirista precisamente habla de una imaginación, o sea, de una impresión a los sentidos, o de una facultad de remembrar algo a partir de una impresión de los sentidos. Y me parece interesante por lo de Lacan, porque, bueno, para Lacan, como el orden del lenguaje, el orden simbólico es inconsistente, roto, etc. Como el tiempo, para Hume, como el tiempo, el espacio, todo eso es parcial, etc. La unidad la da lo imaginario, lo da creer que el sujeto es uno. Entonces, sí es muy parecido. Bueno, de hecho, es conocido que Lacan siempre se quiso comparar con Kant en la idea de que el uno lo daba el sujeto, ¿no? Entonces, por supuesto. Pero fíjate, aquí el uno lo da Hume, lo plantearía el uno, lo da el sujeto también, pero desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista natural, desde un punto de vista fisiológico, biológico. En el caso de Kant, no. Sí, la diferencia esa unidad, sí, por supuesto. Exactamente, esa unidad en el caso de Hume es frágil, es no es irrompible, por decirlo así, ¿no? Ajá. Puede darse el caso que la naturaleza diga hasta aquí, vámonos, ahora todo se va. Ya no, una locura, ¿no? Pero en el caso de Kant, ¿no? La unidad es afirmada desde un punto de vista trascendental o lógico o formal. Efectivamente, esa es la diferencia. No es un principio psicológico, instintivo, automático, no, es una cuestión estrictamente lógica. Muy bien, una muy buena aportación. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ese es el escenario, el escenario que creo yo pues conduce por cada una de las aristas que hemos visto, causalidad, inducción, objeto, sujeto, ¿no? Nos conduce a un conjunto de principios, a un conjunto de creencias relacionadas con un aparato, con un esquema, con un lado, un aspecto del sujeto que no es la razón, ¿no? Que no es la razón, es otra cosa. ¿Sí? Si alguna vez en una clase de posgrado, en la maestría, dije, no es el lado apolíneo, es el lado dionisíaco, ¿no? Entonces se pensó que yo me estaba refiriendo a Nietzsche. No, para nada. No, a lo mejor por ahí puede haber alguna conexión, pero no me estaba yo refiriendo a eso, me estaba refiriendo a que no es racional, no es nítido, no es así, sino que es por el contrario, lo que es motivado por hilos oscuros, hilos secretos, ¿no? Que hasta ese momento, pues Hume los muestra como tales, ¿no? Como propensiones o tendencias naturales simplemente, ¿no? Entonces, por el lado de la causalidad, lo que él llama hábito, como ya dijimos, es un hábito mental, no es una costumbre interna, no es una costumbre social, no es un hábito social, no. Es un hábito interno, es una costumbre interna. Ocupa más o menos en estos dos problemas el mismo lugar de ficción de la imaginación, ¿no? Podríamos incluso también decir, pues es un hábito natural, suponer que el objeto es el mismo a través del tiempo, ¿no? Que los sujetos son los mismos a través del tiempo. Yo salgo y veo a mi hijo y pienso que es el mismo que dejé cuando cerré la puerta para ver esta clase. ¿Lo puedo probar? La respuesta de Hume es no. Ni a través de la razón, ni a través de la experiencia de una forma no problemática. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Entonces, pues sí me asusta. Pues, bueno, asusta a cualquiera, ¿no? Que incluso yo mismo no pueda afirmar la identidad. ¿No? Pero ojo, no es para asustarse. La naturaleza y sus principios irrumpen de manera espontánea,
absolutamente necesaria, absolutamente automática, y no hay por qué temer, ¿no? Diría Hume, ¿no? En fin, bueno. Bueno, es el momento ahora de cerrar esta discusión, cerrar con el naturalismo de Hume. Ya vimos finalmente los 4 problemas que queríamos ver desde el semestre pasado. Al final del semestre pasado esperábamos poder explicar los 4 problemas. Solo creo que alcanzamos a explicar 1 o 2, el problema de la causalidad y el de la inducción. Si no recuerdo mal, creo que incluso el de la inducción no, solo el de la causalidad. Ya no me acuerdo bien. Ahora, pues, digamos, concluimos con ese plan, con ese proyecto de explicar estos 4 problemas, ¿sí? Hay todavía uno más, el problema de la sustancia, pero bueno, ya no hay más, ya no hay más tiempo, ¿no? Y además, bueno, a lo mejor lo menciono en algún momento cuando veamos a Kant. Es realmente muy intuitivo, ¿no? También lo que dice, ¿no? Pero con estos 4 creo que se puede alcanzar a ver, pues, el tipo de epistemología, el tipo de teoría del conocimiento que después va a tener lugar con el pragmatismo, por ejemplo, en las ciencias cognitivas actuales de segunda generación, no de la primera, pero sí de la segunda generación, en donde claramente, por ejemplo, para James, para Dewey o para teóricos de ciencias cognitivas actuales, los principios no racionales, tendencias, impulsos, propensiones naturales, instintos, juegan un papel importantísimo para el conocimiento. ¿Ok? ¿Pero qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué no se dio continuidad a este proyecto naturalista? Bueno, en primera, como ya lo he mencionado antes varias veces, a lo mejor hasta el cansancio para algunos, pues el libro no se leyó, no fue leído, no fue comprado, primero, no fue leído, segundo, no se le atribuyeron estas ideas a Hume primero, en un principio, y fue hasta después de un tiempo, ya casi unos meses antes de morir, Hume que confesó, ¿no?, abiertamente que él había sido el autor de ese libro maldito, del Tratado de la Naturaleza Humana, ¿no? Y fue justo a la sombra de Kant, ¿no?, que empezó a leerse a Hume de una forma, pues, seria, aunque sesgada. Seria porque pues, se retomaron los argumentos, se analizaron, se discutieron, pero a la sombra de Kant, ¿no? Es decir, sesgada por eso, porque quedó durante mucho tiempo en el umbral, en la sombra del escepticismo, ¿no? Como si Hume fuera un escéptico, ¿no? Cuando lo que hemos visto aquí es todo lo contrario, ¿no? No está diciendo para nada, olvidémonos de los objetos, olvidémonos del mundo, olvidémonos del sí mismo, del yo, ¿no? Eso es insostenible, por lo tanto, enloquezcamos, ¿no? Salgamos y hagamos locura. No, en lo absoluto, para nada, ¿no? O abandonemos la ciencia, ¿no? O el conocimiento no tiene sentido, no, para nada, ¿no? Únicamente lo que está diciendo, bueno, únicamente, wow, ¿no? Únicamente lo que está diciendo es que en la conformación de todas estas cosas, de la sociedad, del Estado, de la ciencia, de las instituciones, anidan principios naturales. ¿Eso es un escepticismo? No. Bueno, la razón por la que no hubo continuidad de este proyecto, creo yo, ¿no? Espero no parecer así como, ay, pero entonces, ¿para qué lo vamos a ver, no? La razón por la que no hubo continuidad de este proyecto es porque ese gigante, ese monstruo de la filosofía que se llama Kant, vino y ¡pah!, ¿no?, dio así un manotazo en la mesa y dijo, no, hay que poner orden aquí. No, si bien Hume tiene razón en muchas cosas, no puede ser esa la epistemología que se requiere para explicar la ciencia, no. Se necesita algo más. No, parece que no hay hacia dónde ir. Si le respondemos a Hume, intentamos responderle a Hume, o caemos en una metafísica otra vez cartesiana, Leibniz, Spinoza, o bien tendemos al escepticismo. Kant es ese filósofo poderoso que es, porque en un momento en donde parece que la discusión llegó a un callejón sin salida y que ya no se podía proponer nada más,
él dijo, ah, ¿cómo no? Por supuesto que sí, ¿no? Y ahí les va la propuesta. Esa propuesta es, creo yo, poderosa, es importantísima, es interesantísima, ¿ah? Tiene limitaciones, tiene problemas, como todas, por supuesto, pero es necesario que la conozcamos porque si la entendemos bien, si la conocemos bien, están ustedes en primer semestre, segundo semestre, están en el primer año de la carrera. Con esto se van a encontrar toda la carrera. Esta discusión, psicologismo, formalismo, trascendental, natural, empirismo. Entonces, lo tenemos que ver, lo vamos a ver, ¿no? Con mucho detalle, con mucho cuidado, y al final veremos por qué, al menos yo, no soy kantiano. Así creo que, pero no deja de maravillarme siempre que la expongo, la genialidad, ¿no? de la propuesta, ¿no? Es realmente, bueno, ya lo vamos a ver. Espero que también les parezca a ustedes, ¿no? De la misma forma, ¿no? Lo que es más importante, pues, creo yo, es que podemos ver la pertinencia de la propuesta de Kant a la luz, ¿no? A la guía de los problemas de Hume. ¿No? Porque prácticamente estos 4 problemas van a tratar de ser resueltos por Kant, ¿no? De una u otra forma. Bueno, eso lo vamos a ver, ¿no? Ya entradas las clases de Kant. Ya un poco más adelante. Por ahora, antes de empezar con el primer prólogo, ¿alguien tiene una duda? ¿Alguien levantó la mano? Yo. ¿Quién es yo? Saúl. Saúl. ¿Quién cree usted que es el que da mejores argumentos en contra de Hume? Bueno, a lo mejor todavía no los vemos para investigar un poco. No, pues es que mira, yo no creo que haya, ¿cómo te diré? Mira, los argumentos de Hume son muy buenos, ¿no? Lo que nos muestra Hume es que el empirismo y el racionalismo llegan a un punto en el que ya no se puede responder estos problemas, no se pueden responder utilizando las herramientas del racionalismo y del empirismo. Yo te podría decir ahora, los argumentos de Kant son muy buenos, ¿sí? Pero al mismo tiempo tendría que decirte que corresponden a un escenario teórico distinto. Eso lo vamos a ver con detalle. Si bien ofrecen respuestas desde un horizonte teórico distinto, es el horizonte teórico de Kant. Entonces yo diría, son buenos, son interesantes, son originales, son wow, pero siempre y cuando entendamos qué es la propuesta kantiana. Va a llegar un momento en el que respecto de esos 4 problemas les voy a preguntar, ¿ustedes creen que realmente Kant responde los problemas de Hume? Ustedes me dirán, ¿no? Vamos a abrir micrófonos y vamos a discutir a ver si realmente creen que sí y por qué no, ¿no? O por qué no, ¿por qué no lo creen? Entonces yo diría, sí son argumentos interesantes, ¿no? Después vamos a ver a Hegel, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Estos problemas prácticamente van a pasar a un segundo plano y va a ser otro el problema, ¿no? Van a ser otros los argumentos. Yo lo que creo es que estos 4 problemas siguen siendo objeto de discusión, seguirán siendo objeto de discusión. Bertrand Russell, Carnap, Stuart Mill, Strawson han ofrecido respuestas. Bueno, yo creo que es interesante ver cómo intentan responder, pero sigo creyendo que lo que hacen es responder desde un horizonte teórico distinto, ¿no? Lo que él pide, lo que él exige, o sea, Hume, lo que él exige es muy claro. Un argumento demostrativo a favor de estos principios que sea suficiente o un argumento inductivo que no sea circular. Dénmelo. ¿No? Y las respuestas siempre son, bueno, sí, pero es que hay que ajustar esto, hay que entender la inducción así, hay que entender no sé cuál. ¿No? Ahora, de estos desarrollos, de estas propuestas teóricas se generaron desarrollos interesantísimos, ¿no? Pero bueno, yo, algunos de ustedes que creo que por ahí andan, que asisten al curso de problemas de teoría del conocimiento y filosofía de la ciencia, en donde vemos el problema de la inducción y de la causalidad,
podemos ver que no, que en realidad no dan respuesta, ¿no? Sigue siendo un reto, ¿no? Y lo que hay que analizar, bueno, pues es más bien, creo yo, ¿no? ¿Cómo se puede desarrollar? Yo creo, bueno, Cintia misma asistió a ese curso y muchas veces dije en ese curso, no creo que haya sido el propósito de Hume decir, ahí están los problemas, resuélvanlos. No, no. Más bien lo que creo es, ahí están los problemas, demos el paso que sigue. No son problemas a resolver. No son así como crucigramas o no sé, enigmas, ¿no? No, son demostraciones de hasta dónde puede llegar la justificación racional. Bueno, pues vamos a dar el salto a lo que sigue. Por ejemplo, lo que sigue pues es el naturalismo. Pero no era su intención, creo yo, lo sostengo firmemente, no era su intención dejarlos ahí como algo que tenían que resolver los filósofos posteriores. En fin, bueno. Entonces, esa es mi respuesta. Esa es mi respuesta. La originalidad, la validez de las respuestas a estos problemas es relativa a las propuestas. Es relativa a las, y hay unas muy interesantes. Y bueno, otras que yo creo que incluso hasta se equivocan, ¿no? En su forma de responder. ¿Alguien tenía otra duda? Sí, 2 manos vi levantadas por ahí. Adelante. Sí, acá, profe. Sí. Cuando estábamos en la alegoría entre el teatro y la identidad personal, usted mencionó que el yo es la experiencia y a su vez la experiencia es lo percibido por el yo. Sí. Y mi pregunta es si esto acaso no es una petición de principio. Si no es una petición de principio. Pues no lo sé. No lo había pensado. Lo que dice Hume es que la mente y el objeto conforman una unidad. ¿Sí? Que el sujeto y el objeto no están separados, no hay esa independencia ontológica a la que se refería Descartes, ¿no? El objeto existe con independencia y el sujeto existe también con independencia del cuerpo, incluso de su propio cuerpo. Eso es, bueno, no tiene sentido, ¿no? El sujeto es su experiencia y la experiencia es el sujeto, ¿no? Pues como que la respuesta es esa, ¿no? Como que la mente está constituida por la experiencia y la experiencia al mismo tiempo está articulada por la mente. ¿Es petición de principio? ¿Es circular? A lo mejor yo te respondería un poco como Goodman lo hace. Si es circular, esa circularidad no es viciosa, sino virtuosa. No creo que esté pensando Hume ahí en esa interdependencia, sí, pues una interdependencia entre la experiencia y la mente como algo, pues sí, como un problema lógico, ¿no? Sino como un hecho, ¿no? Como ahora quizá un poco se plantea en teoría de nichos, ¿no? El agente conforma su entorno y el entorno conforma a la gente. Hay una relación recíproca. Claro, eso está lejos de ser algo que Hume esté pensando, pero si le preguntáramos ¿qué es la mente? A Hume, pues, Hume diría, pues la mente es lo que ha experimentado. ¿Y qué es la experiencia? Pues lo que la mente ha entendido de ella. ¿De acuerdo? Que va, gracias. Sí, de nada. Bueno, ¿alguien más por ahí? Ay, se me está acabando el tiempo. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? ¿No? Entonces, ¿me sigo? ¿Sí? Bueno, ok. Voy a dejar de compartir ahora y voy a esto. Bien. Para esta sesión les pedimos que leyeran el primer prólogo de la crítica de la razón pura. A la luz, pues, o a la guía de estos problemas, estos problemones, ¿no?, que nos deja Hume en la mesa de discusión, que siempre digo yo, creo yo que no era su intención que los filósofos posteriores se quedaran en la cabeza tratando de responderlos, sino tomándolos como puntos de partida, ¿no? Hacia otra cosa, hacia otra
hacia otra dirección. El rumbo que tomó su investigación pues, era el naturalismo. Bueno, vamos a ver en el caso del primer prólogo de la crítica de la razón pura, cómo se gesta, ¿no? Cómo se propone Kant su propia propuesta. Bien, voy a dividir el primer prólogo en estos minutos que me quedan todavía de la clase. Yo esperaba que me diera 1 hora por lo menos, pero ya no hay más. Voy a dividir el primer prólogo de la crítica de la razón pura en 7 puntos. Estos 7 puntos que, a ver, déjenme abrir aquí las ventanitas. ¿Ustedes ven? Excelente. Entonces voy a cerrar otra vez mis ventanitas. Bien, fíjense bien. Voy a dividir el primer prólogo de la crítica de la razón pura en estos 7 temas o puntos que me interesa tratar. El primero es el destino trágico de la razón. Es prácticamente el punto de partida de la reflexión de Kant. El segundo tiene que ver con lo que Kant llama la metafísica natural. La metafísica natural. El tercero, el problema de la razón pura. ¿Cuál es el problema de la razón pura? ¿Qué es la razón para Kant? ¿Por qué es pura? ¿Y cuál es ese problema? El problema es el límite del razonamiento científico. El límite del razonamiento científico, o en otras palabras, el límite de la razón pura. Bien, el cuarto punto es la distinción dogmáticos-escépticos. Dogmáticos, escépticos, esta discusión, por supuesto ya me imagino que cuando leyeron vieron que incluso el propio Kant se refiere así, los dogmáticos son los racionalistas y los escépticos pues no hay más, es Hume. ¿No? Los dogmáticos son los racionalistas y los escépticos son los que nos dejan todos estos problemones. Y lo que se sigue de esta discusión es el indiferentismo. El indiferentismo. Ahorita voy a entrar a estas cosas un poco rápido. El quinto punto es el propósito de la crítica de la razón pura, que consiste en establecer el tribunal de la razón pura. Y lo que implica esta idea de tribunal de la razón es una imagen, una alegoría poderosísima. Bueno, ya lo vamos a ver. ¿A qué se refiere Kant con eso? 6. La idea de la unidad perfecta de la razón. La unidad perfecta de la razón. Y el último punto que me interesará destacar del primer prólogo es el que tiene que ver con el problema de la razón pura, o la caracterización que él ofrece del problema de la razón pura. ¿Hasta dónde puede elevarse la razón en su conocimiento a priori? ¿No? ¿Hasta dónde puede elevarse la razón en su conocimiento a priori? Bueno, esos son los 7 puntos. No se preocupen si no los pudieron copiar ahora. Los vamos a poner en el tablón. Voy a comenzar con el primero. Bien. El destino trágico de la razón. ¿Qué nos dice Kant en las primeras líneas del primer prólogo de la crítica de la razón? Por eso es un extraordinario escritor. Eso realmente es un deleite leerlo. Que se entienda es otra cosa, pero leerlo es realmente un deleite, ¿no? La razón humana tiene el destino singular de verse agobiada por preguntas que surgen de su propia naturaleza, pero que al mismo tiempo no puede responder, estar más allá de sus límites. Punto. Son 3 líneas. 2 y media. La razón humana tiene el destino singular de verse agobiada por preguntas que surgen de su propia naturaleza, pero que no puede responder por estar más allá de sus límites. ¡Qué bárbaro! Para investigar allá de la carrera o bien el proyecto de Kant, si cada vez que lees estas 3 líneas, pues ahí está todo. Es increíble. Ok, vamos a ver. Kant se está refiriendo a preguntas que la razón dice que la razón no puede evitar por ponerse y que al mismo tiempo no puede responder. Se refiriendo a preguntas como, por ejemplo, si Dios existe.
cómo se genera el universo, si el universo tuvo un origen. ¿Qué es la realidad? Si la realidad existe. Si hay vida, si hay algo que después de la muerte existe en otro lado, si la muerte es inmortal, el alma se pregunta. Dice Kant, ¿no? La razón no es singular, que dice la palabra que es ilimitable. En algún momento siempre se ha preguntado, seguramente en este mundo se preguntará en algún momento, bueno, ¿de verdad Dios existía? Vamos a preguntar de primera. Se me va a llevar su acceso a la carga, entonces se preguntará bien. Entonces es que todo lo que sí existe, todo esto que hay. Entonces no es una cuestión de educación, es una cuestión de la naturaleza. Hacerse estas preguntas. Pero al mismo tiempo, dice Kant, ese destino singular es una tragedia para la razón, que no puede responder esas preguntas porque están más allá de sus límites. No puede responder porque están más allá de sus límites. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no puede establecer una respuesta firme, una respuesta científica, una respuesta válida. Más adelante Kant se refiere a estas preguntas de las razones, de la razón. Preguntas que tienen una respuesta muy firme de que sí, y al mismo tiempo una respuesta firme de que no. Y puede ser que no se puede elegir, no se puede decidir cuáles son los mejores caminos. Entonces es su destino hacerse esas tres preguntas de la razón. No lo puede evitar. Está forma parte de su naturaleza, de su naturaleza de Dios. Y al mismo tiempo no las puede resolver porque por su propia naturaleza está limitada. ¿Qué está entendiendo Kant por razón? Ahí imaginando que la noción de razón, la facultad de la razón para Kant, tiene la formación del ser humano de hacerse preguntas. Sí, la razón es la que nos hacer las preguntas, la razón es la que nos mueve, o la facultad de la razón nos mueve a hacer esas preguntas. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo? Pero lo que trata de decir Kant es que esas preguntas no se responden simplemente así. Que hay límites para nuestras preguntas, que hay límites para nuestras preguntas de dónde, hay límites para nuestras preguntas cómo. Puedo responder porque no es eso, porque lo veo eso. Puedo responder porque sí, eso puedo responder porque llueve, pero no puedo responder si existen. Si hay algo como tal, si existe la vida eterna, la vida más allá de la muerte. Pues hay preguntas que sí se pueden responder y hay otras que no. Porque dice Kant, en esas tres líneas, no sabes esas tres líneas. Porque la razón es limitada, porque la razón tiene límites, su naturaleza es límites. ¿Qué nos está tratando de decir Kant? Entonces, bueno, este proyecto, vamos a ver después cómo ustedes entendieron, es un proyecto limitacionista. Es un proyecto que se cuentan por los límites. Ustedes recuerdan el semestre pasado, hubo un proyecto de por eso se dice la primera epistemología. La de Locke, la primera que da el conocimiento de Locke. Él dice eso, que urge. Es el momento necesario, es este momento de preguntarnos por los límites del individuo. No todo lo que se puede pensar ha de ser conocimiento. No todo lo que se puede pensar, todo lo que se puede concebir. Eso es una buena respuesta, es un buen pensamiento. Debe haber un límite del pensamiento válido que al mismo tiempo va a ser el límite del conocimiento. Bueno, para Kant, la razón es la que mueve a ir más allá. La razón es la que busca causas primeras, los principios metafísicos.
y el entendimiento es un poco cierto. Entonces, hay una tensión entre los límites de las respuestas adecuadas, por ejemplo, la ciencia, respuestas verificables, y preguntas o respuestas a preguntas que simplemente no se pueden verificar, no se pueden llevar a la experiencia posible. Debe haber un límite que establecerse. Él mismo, Kant, ustedes recuerdan en el primer verbo, dice, este proyecto ya no será bien. Por eso dice, es necesario orientar este proyecto. No dice, ahora no puede hacerse, no, es volver a aclarar el proyecto. Se está refiriendo al valor. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que Locke, en su propuesta, como vimos en el pasado, termina yendo más allá de sus límites. Y sin darse cuenta, propone una metafísica, o cae en una metafísica que él mismo, sin que él mismo se dé cuenta. Donde, por ejemplo, propone esencias reales. En su propuesta de esencias reales. En su propuesta de realidades banales. Esencias reales, poderes causales reales, propiedades binarias que están en sujetos con independencia de su sujeto. Ahí se acabó. Va más allá de los límites de ese entendimiento, sin darse cuenta de que se está quebrando, se está rompiendo. Kant vuelve a hacerse vuelve a hacer ese proyecto importante. Vamos a establecer los límites, que si tenemos claros los límites, podemos rebasarnos y proponer cosas que ya no son objetos de nuestra experiencia posible. Por ejemplo, ¿qué Dios existe? ¿Qué el origen de nuestro estado cual? ¿Que la alma es inmortal? Son preguntas importantes para los seres humanos, sí, pero no se pueden responder más allá de lo posible. Entonces, lo que tenemos que hacer, dice Kant, es volver al estudio de los límites de la razón, de los límites de lo que es una pregunta con significado, una pregunta significativa, una que sí se pueda responder dentro de estos límites. Recuerden, detrás de este proyecto de iluminación está Hobbes, está Rousseau, y nos dice, por ejemplo, en el Patra, de la realidad, que antes de establecer, bueno, más bien, que como condición de posibilidad de establecer la acción justa, incluso la libertad, es necesario establecer los límites de la acción. Ahí si no se tiene eso, entonces no se tiene nada. Los límites, la pregunta por los límites de la acción, es algo que está fluctuando en la época de Locke, Hobbes, estaban Rousseau, en tiempo de Kant, y luego estamos en casa, pero Rousseau de Locke. En fin, el asunto es que este estudio sobre el límites es significativo en ese momento. Muy importante. No debe olvidarlo, que después, con Hegel, esa va a ser justamente el problema. Esto es el de la que pero bueno, vamos a tratar de entender. Bien. Cuando Kant dice en el primer párrafo, todo esto es 3 líneas, él se refiere también a un ejemplo. La razón humana comienza a utilizar principios que tienen que ver con la experiencia, vamos a llamar a esos principios, vamos a llamar a esos principios femeninos, principios que tienen que ver con la experiencia. Sin embargo, dice el verso de limitación queda incompleta. No puede ir más allá y proponer objetos que ya no son de la experiencia. En la búsqueda de completar, en la búsqueda de complementar, la carácter total, pero termina cayendo en metafísica.
partiendo de la observación de que todo se mueve en la naturaleza, concluye que ver primer mundo. Porque ese primer mundo explicaría el movimiento de la naturaleza sin caer en un regreso al infinito. Es decir, la lógica es la que me va a postular ese objeto. O sea, estos que si no está causada de eso es todo una causa. Tiene que haber necesariamente una causa causada también de causa causada. ¿Por qué? Porque si observo la causalidad de la naturaleza, yo quiero explicar la causalidad de la naturaleza, tengo que esa explicación determinar algo. Pero puede hacer al infinito. Eso sería no explicar nada. Entonces, esto se los pone una causa incausada. Una causa incausada, una primera de la causa. Entonces, aquí tenemos los ejemplos de cómo a partir de la naturaleza, a partir de la observación, terminamos con lo que estudiamos no son objetos de la naturaleza, sino que son principios, entidades, objetos metafísicos. Y lo más importante, eso la primera de las enseñanzas, es que para nosotros el investigador, en este caso para Aristóteles, no hubo error. No hubo ninguna sospecha de que algo anduviera mal. No hubo ninguna falla. Al contrario. Bueno, para Kant, como para Hegel, la falla consiste en un abuso de la lógica, un abuso de la razón, en no ponerle límites, no haberle puesto límites, no haber establecido primero los límites de la razón y utilizarla de manera dogmática. El uso que hace Aristóteles de su argumentación es un uso dogmático. ¿Por qué? Pues porque concluye, no objeto, concluye, no mentira. Ella ya no es objeto de explicación, ella ya no es verdad. Y sin embargo, para él, pudieron ustedes observar en el prólogo, ese es el objeto fundamental. Es el más importante. La primera causa usada, el primer método, la máxima perfección. Los 4 principios metafísicos son más importantes que todo lo demás. Eso no es así. Eso no es así. Ya desde religión, incluso desde lo... Pero claramente religión Kant está de que había límites esta actitud que diría ya que es una metafísica, una actitud metafísica. Donde la razón va más allá de sí mismo. Está feliz, está contentísimo por encontrar sus objetos, pero en realidad no son nada. Ok, bueno, ya perdón. Les voy a dejarlo aquí. Por favor, lean, por favor, el primer prólogo de la razón pura. Revisen estos 7 elementos, estos 7 puntos que voy a abordar la próxima clase. Y me voy a detener únicamente así a puntualizar cada uno de ellos. No voy a hacer una lectura del texto, como a veces hago en otras clases, porque no da tiempo, nos llevaríamos todo el semestre. Y entonces simplemente voy a ir punteando estos temas, ¿ok? Los dejo aquí y nos vemos la próxima clase. Yo tengo una duda. Adelante. El primer reporte sí es para la siguiente semana, ¿verdad? Sí. Oh, okay. Sí, y ese primer reporte es sobre el segundo prólogo. Yo esperaba terminar hoy con el primero, porque en realidad estos 7 puntos van rápido, según yo. Pero entonces tendrían que leer no solo el primero, sino ya el segundo. Si no recuerdo mal, el reporte es sobre la distinción conocimiento teórico o conocimiento práctico, o algo así. Como, ¿por qué Kant dice que el conocimiento práctico consiste en realizar al objeto? Entonces, bueno, esa distinción se encuentra en el segundo prólogo, casi en las primeras páginas, si no recuerdo mal,
en la segunda página del segundo prólogo, y pueden explicar, bueno, se trata de eso, de explicar por qué dice realizar al objeto, ¿no? ¿En qué sentido dice eso? ¿No? Ok, ¿alguna otra duda? Sí, yo. ¿A qué horas podemos entregarlo? A lo largo del día antes del inicio de clase, durante, si quieren, todo el jueves, hasta antes de las 4. Después se considerará como retardo, ¿no? Entonces ya no les va a contar, ¿no? ¿Sale? De todas formas, Cintia les pondrá ahí un aviso de cuál es el límite de tiempo para entregar. Rodrigo. Ya, hola. ¿No? Yo tengo una duda un poco más histórica. O sea, si Kant siempre hace como esta duda como de condición de posibilidad, ¿no? O sea, ante la ciencia, ante Newton y todas esas cosas, ¿por qué no se pregunta a sí mismo por qué existe la condición de posibilidad de los límites? Esa sí sería una pregunta circular y trascendental. Bueno, habría que ver a qué se refiere Kant cuando habla de establecer los límites y por qué no es como... Justamente la idea de límite está en relación a la idea de condición de posibilidad. No es al revés, ¿no? Entonces, sí lo tenemos que ver. Son las condiciones de posibilidad las que establecen los límites de la razón. No es un supuesto, simplemente así, gratuito. Menos después de lo que nos ha planteado Hume. ¿No? Justo, ¿no? Los límites de la explicación racional. Ay, caray, ¿no? No, justo eso. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Esa presentación, profe. Sí. ¿Cuál? Gracias. Esa es la que tiene proyectada. ¿Esta? Sí. Pues son los puntos que vamos a ver, ¿no? Cintia siempre les pone ¿cómo les diré? Como un resumen breve, ¿no? Una síntesis de lo que yo digo. Entonces, bueno. Lo van a encontrar ahí en el tablón la próxima clase. Fíjense bien cómo ella hace ese esfuerzo por sintetizar la clase. Y está realmente muy bien, ¿no? Así que se pueden apoyar en eso y en sus apuntes. Ok. Bueno, pues nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias.